Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, dibujando caminos efímeros que se perdían en la noche de la ciudad. El mundo exterior seguía girando, indiferente. Dentro de estas 4 paredes, sin embargo, el tiempo se había detenido. Se había convertido en un eco denso y pesado, un aire que costaba respirar. En el rincón más oscuro de la habitación, una silueta familiar acumulaba polvo. La funda de un instrumento que antes era una extensión de mi alma, la promesa de escenarios iluminados y melodías que harían vibrar al mundo. Ahora era solo un ataúd de madera y cuerdas, un monumento silencioso a un sueño que se había vuelto pesadilla. Cada amanecer era igual al anterior, un despertar lento, la conciencia regresando a un cuerpo que se sentía ajeno. El silencio no era paz, era un grito ahogado, un vacío donde antes había música. Trataba de recordar la pasión, la chispa que me impulsó a dejarlo todo atrás, a perseguir esa única oportunidad. Pero el recuerdo estaba manchado, cubierto por una sombra que olía a miedo y a mentiras. Las palabras se agolpaban en la garganta, pero nunca llegaban a los labios. Se convertían en un nudo apretado, en el sabor amargo del café frío que dejaba en la mesa. Contar la historia era revivirla, y yo no tenía fuerzas para sobrevivir a ella una vez más. El miedo era un carcelero eficaz. Había cerrado con llave no solo mi voz, sino también mi futuro. Vivía así, día tras día, en una tregua frágil con mis propios fantasmas, hasta esa mañana. El sonido del correo al deslizarse por debajo de la puerta fue más fuerte que cualquier trueno. Un sobre blanco, sin remitente, yacía en el suelo de madera. No era una factura, ni publicidad, era algo distinto. Mi corazón, que llevaba meses latiendo a un ritmo monótono y cansado, de repente se aceleró con una mezcla de pánico y una extraña, casi olvidada, punzada de curiosidad. Mis manos temblaban mientras lo recogía. Dentro, una única hoja de papel doblada, y en ella solo un nombre que creía haber enterrado para siempre. El nombre en el papel no era tinta, era una cicatriz, el de alguien que prometió un escenario y entregó una jaula. Mi primer instinto fue arrugar la hoja, convertirla en una bola insignificante y lanzarla al olvido, como había intentado hacer con su recuerdo. Pero mis manos no obedecieron. Se quedaron quietas, sosteniendo esa prueba de que el pasado no estaba muerto, solo dormido. Por primera vez en meses, el miedo no me paralizó. Se transformó en una corriente eléctrica, una furia helada que recorrió mis venas y despertó algo dentro de mí. ¿Quién se había atrevido a invocar a ese fantasma? ¿Y por qué ahora? El silencio de mi apartamento ya no era pesado, era expectante. Encendí el viejo portátil, el zumbido del ventilador rompiendo la quietud como un corazón que vuelve a latir. Mis dedos, torpes por la falta de uso, teclearon el nombre en la barra de búsqueda. Pulsé enter y contuve la respiración. Los resultados eran un desierto. Noticias antiguas, menciones vagas, una vida digital cuidadosamente borrada. Era como buscar a un espectro. Pero seguí bajando, pasando página tras página de intrascendencia, guiado por una obstinación que no sabía que aún poseía. Y entonces lo vi, un enlace perdido en un foro antiguo, sin descripción, solo una frase críptica, para los que escucharon la melodía rota. El clic del ratón sonó como un disparo en la noche. La página que se cargó era simple, casi vacía. Un fondo negro y una única pregunta en el centro. ¿Cuál era el nombre de la primera canción? No la que se publicó, no la que todos conocían. La primera, la que compusimos juntos en aquella habitación de hotel, llena de sueños y promesas vacías. La respuesta era un susurro en mi memoria, un secreto que creía solo mío. La escribí en la caja de texto, y la pantalla parpadeó, abriéndose a un nuevo mundo. No era un foro, era un refugio. Un tapiz de testimonios anónimos, de historias fragmentadas que se entrelazaban con la mía. Cada frase, cada palabra, era un eco de mi propio dolor, de mi propia vergüenza, de mi propio silencio forzado. No estaba solo. Nunca lo había estado. El aire entró en mis pulmones con una fuerza nueva, quemando el polvo de mi rendición. Mi historia no era un final. Era una pieza más de un rompecabezas terrible y humano. Y mientras mis ojos recorrían las confesiones de otros, una nueva entrada apareció en la parte superior de la página, publicada hacía solo unos segundos. No era una historia. Era una pregunta dirigida al vacío, a cualquiera que, como yo, acabara de encontrar el camino a casa. El cursor parpadeaba junto a ella, una invitación, un desafío.
Las palabras brillaban en la oscuridad de mi habitación, y esta vez no hablaban de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. Decía: sabemos que hay alguien más ahí fuera. Te unes a nosotros. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado, un puente entre el mundo del silencio y el universo de posibilidades que parpadeaba en la pantalla. Unirme a ellos. La frase era sencilla, pero contenía el peso de una vida. Significaba dejar de ser una sombra, un eco. Significaba volver a ser real, con todo el dolor y el riesgo que eso implicaba. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en mi interior, pero por primera vez no era la única voz. Había otra, más débil pero insistente, que susurraba sobre la justicia y la dignidad. Tecleé una sola palabra, un acto de fe en extraños unidos por la misma cicatriz. Sí, y pulsé Enter. La respuesta fue inmediata. No una, sino varias. Mensajes que florecían en la pantalla como luces en la oscuridad. Te estábamos esperando. Creímos que nunca llegarías. Bienvenida a casa. No era una casa de ladrillos, sino una construida con la materia invisible de la empatía y la resistencia. Los días siguientes se transformaron en un ritual. El amanecer ya no me encontraba paralizado en la cama, sino frente a la luz azul del portátil, tejiendo mi historia con ladrillos. Empecé a escribir. Al principio las palabras eran torpes, fragmentos de recuerdos que dolían al ser arrancados del olvido, pero con cada frase, el nudo en mi garganta se aflojaba un poco. Describí la audición, la firma del contrato que parecía un billete dorado, las promesas susurradas en estudios de grabación a altas horas de la noche. Y luego, el cambio. El aislamiento sutil, las críticas que se volvieron veneno, la forma en que mi música fue despojada de su alma hasta que ya no la reconocí como mía. Cada testimonio que leía de los demás era un espejo. Intercambiamos pruebas, viejos correos electrónicos, contratos con cláusulas abusivas escondidas en la letra pequeña. Éramos un equipo de arqueólogos desenterrando la verdad de nuestra propia ruina. Una tarde, mientras leía la historia de un guitarrista al que le habían robado sus composiciones, mis ojos se desviaron hacia el rincón de mi habitación, hacia el ataúd de mi sueño. Me levanté, movido por un impulso que no entendía, y me arrodillé ante la funda. El polvo cubría la superficie como una fina capa de nieve sucia. Los cierres metálicos protestaron con un chirrido oxidado al abrirlos. Dentro, la madera olía a recuerdos y a encierro. Mis manos temblaban al levantarla. Pesaba más de lo que recordaba. O quizá era yo quien se había vuelto más débil. La coloqué sobre mi regazo. Mis dedos, extraños en su propia tierra, rozaron las cuerdas. No intenté tocar una canción. Solo pulsé una. Un único sonido, desafinado y tembloroso, que flotó en el silencio del apartamento. No fue una melodía. Fue una declaración. Todavía estoy aquí. El plan nació de forma orgánica, a partir de cientos de mensajes cruzados en la madrugada. No bastaba con saber que no estábamos solos. No bastaba con nuestro dolor compartido. Si el miedo nos había silenciado, la verdad sería nuestro grito. Decidimos crear algo que nadie pudiera ignorar, un testimonio. No un artículo en un periódico que se olvida al día siguiente, sino una obra de arte, imperecedera y brutalmente honesta. Un álbum conceptual, donde cada canción sería la historia de uno de nosotros. Usaríamos el arma que él intentó arrebatarnos, nuestra voz, nuestra música. Mi apartamento se convirtió en mi estudio. Las paredes, antes testigos de mi parálisis, ahora absorbían los primeros acordes de una nueva era. La melodía que empezó a surgir de mis dedos no era dulce ni esperanzadora. Era una marcha. Tenía la fuerza de la rabia contenida, la armonía de las almas rotas que se recomponen juntas. Durante semanas trabajé sin descanso, componiendo la pieza central, el himno que nos uniría a todos. Era la canción más difícil y más verdadera que jamás había escrito. Cada nota era un paso fuera de la jaula. Una noche, por fin, la terminé. La escuché una vez, con los ojos cerrados, sintiendo cada compás vibrar en el suelo, en mi pecho. Era perfecta. Era nuestra. Abrí la ventana de chat del grupo, listo para compartir el archivo de audio que representaba nuestra revolución. Adjunté el fichero. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Estaba a punto de pulsar el botón de enviar, de dar el paso definitivo del que no habría vuelta atrás. Justo en ese instante, una nueva ventana de notificación apareció en una esquina de mi pantalla. No era del grupo. Un mensaje privado de un usuario desconocido. Contenía una sola línea de texto,
sin saludo, sin firma. Era una frase que le dije a él, y solo a él, en la intimidad de un estudio de grabación hace años. Una confesión sobre mi mayor miedo como artista. Debajo, solo 3 palabras más. Sé dónde vives. El aire se congeló en mis pulmones. El cursor parpadeaba sobre el botón de enviar. Un latido digital ajeno al terror que me paralizaba. Aquellas palabras en la pantalla eran un eco perfecto de mi antiguo carcelero. Un susurro venenoso diseñado para recordarme que las jaulas no siempre tienen barrotes. Mi mano retrocedió del ratón como si quemara. El miedo, aquel viejo conocido, me envolvía de nuevo, frío y familiar. Me susurraba que borrara el archivo, que apagara el ordenador, que volviera a la seguridad del silencio. Por un instante, casi le hice caso. Pero entonces mi mirada se posó en la guitarra, apoyada contra la pared. Ya no era un ataúd, era un arma que había aprendido a empuñar de nuevo. Pensé en las otras voces, en las historias que se habían entrelazado con la mía, hasta formar una cuerda irrompible. Rendirme ahora no era solo fallarme a mí, era fallarles a ellos. El miedo quería que me sintiera solo, pero ya no lo estaba. Con un temblor que recorrió todo mi cuerpo, acerqué el dedo al ratón. No era un acto de valentía, sino de pura necesidad. Hice clic, y el archivo, nuestro grito colectivo, voló hacia la libertad. El álbum no explotó, se infiltró, se movió por la red como un secreto a voces, de un alma rota a otra. No necesitaba el beneplácito de las radios ni las listas de éxitos. Su poder no residía en su comercialidad, sino en su verdad desnuda. Cada canción era una cicatriz hecha melodía, y la gente reconoció su propio dolor en nuestras notas. Los blogs empezaron a hablar de ello, los periodistas de investigación conectaron los puntos, y el imperio de silencio que él había construido con tanto esmero comenzó a agrietarse. No hubo una gran caída, sino 1000 pequeñas deserciones, artistas que rompían sus contratos, patrocinadores que se retiraban en silencio, un respeto que se evaporaba como la niebla al amanecer. Demostramos que su único poder real era el miedo que nos había infundido, y sin miedo no era nada. Estoy de pie sobre un escenario. Las luces no me ciegan, me abrazan. El público no es una masa sin rostro, son miles de puntos de luz, miles de historias que nos escuchan. A mi lado, algunos de los rostros que solo conocía a través de una pantalla ahora comparten este espacio, tocando junto a mí. Otros están proyectados en una pantalla gigante a nuestra espalda. Una familia unida por la música y la resiliencia. Toco el último acorde de nuestra canción, y el sonido resuena en el auditorio, una onda expansiva de todo lo que hemos superado. Y cuando el silencio cae, antes de que estallen los aplausos, me acerco al micrófono. Ya no siento el nudo en la garganta. Mi voz sale clara y firme, porque he aprendido que las historias más aterradoras no viven en la oscuridad, sino en el silencio que las alimenta. Nos intentaron enterrar, sin saber que éramos semillas. Y nuestra historia no es solo nuestra, es la de cualquiera que haya sentido su voz ahogada, su sueño secuestrado. Es un recordatorio de que una sola voz puede ser un susurro, pero juntas somos un trueno capaz de derribar cualquier muro.